Sí. Muy bien, buenos días. Buenos días a todos los que estáis aquí. Buenos días a las personas que tenemos también conectadas para seguir esta jornada de sandboxes regulatorias. Me acompaña aquí Miriam Bueno, como sabéis, su directora general de Prospectiva y Planificación en la Secretaría de Estado de Industria. Bien, yo decía ahora mismo, estaba comentando aquí que me ha sorprendido lo interesado, lo que ha despertado el interés esta jornada de desembolsos regulatorios. No me ha sorprendido, son cosas novedosas donde normalmente siempre empiezan por una punta de lanza de gente, pero en este caso yo creo que una propuesta que nos hizo Oliverio Álvarez, luego aquí complementada con Miriam, que nos dio las pistas de con quién podíamos hablar y con algunos otros que estáis aquí, como Juanjo, pues también nos dio paso a esto que pensamos que es de interés y que evidentemente hay más experiencias que estas que estamos empezando en el sector energético, ¿no? Y dentro de ellas, como habéis visto en el programa, pues las hemos intentado incorporar, ¿no? Como pues en el mundo financiero, que ha empezado unos cuantos años antes que el sector energético, o como puede ser también desde el del propio Ministerio de Ciencia e Innovación, que también tienen experiencia en estos campos, y de algunas otras que se están lanzando ahora y en el mundo internacional también. Por eso hemos completado y por eso les agradezco que nos diesen esas pistas, ¿no? Que luego Pablo de Juan siguió para llegar a esto. Bueno, yo creo que este es un tema importantísimo, con no mucha tradición en la administración española, los que hemos estado. Viene más del mundo sajón, ¿no? Donde dialogar con los administrados era desde el principio un lema importante. El derecho administrativo histórico nunca ha facilitado esto del diálogo con los administrados, por lo menos desde mi punto de vista, y este tema de las sandboxes regulatorias, pues yo creo que tiene una visión en esa línea, ¿no? De hacer pruebas en este mundo de la transición energética. Yo creo con la dificultad que tiene y la complicación y lo que afecta a todas las áreas, cada cosa que haces, Miriam, pues toca a otras diversas, pues el poder tener algunas pues excepciones regulatorias o incluso nuevos modelos para probar, pues yo creo que es uno de los grandes saltos. Y yo sé que aquí desde la Secretaría de Estado la han empujado claramente y lo he visto para organizar esta jornada que estamos esta mañana, y me parece que estoy seguro que será un éxito en estas convocatorias que han hecho, que ya incluso para enterarse bien de las convocatorias tiene sus dificultades, ¿no? Esta más la de la CNMC, más la otra, tienes. Así que nada, esperemos que nos sea útil, ¿no? Yo creo que esta es la clave del tema. Hemos intentado con estas asesoramientos, hemos dicho, dar primero una visión, Miriam y María José Samaniego, desde la parte del Ministerio y desde la parte de la CNMC, que ambos tienen un papel en esto. Hemos intentado luego ver un poco las experiencias internacionales y esto nos ha asesorado de que en IT tienen este grupo y podrían darnos o resumirnos un poco esas experiencias internacionales que hay en estos campos, fundamentalmente el mundo sajón y el mundo de este tema. Hemos intentado también, desde el punto de vista de la Secretaría General de Innovación, que también tiene un papel y está haciendo unas guías y ha hecho proyectos desde el punto de vista local, que a lo mejor pegan poco, pero bueno, yo creo que serán experiencias también interesantes. Y luego el mundo financiero, ¿no? Que ya llevan, no sé si 5 o 6 convocatorias de sandbox regulatorias y que fueron de los primeros que hicieron. Y luego, o los que estáis aquí, ¿no? Más del mundo energético, pues tanto desde el punto de vista de las que están ya en marcha como las que habéis planteado y que, bueno, hay algunas muy conocidas, como el mundo de la distribución y todo este tipo de cosas, pero hay otras menos conocidas y a todo aquel que quiera. Y yo creo que puede ser a lo mejor la primera experiencia de otras cosas que hagamos más avanzadas. Así que nada, yo le doy paso a Miriam, y vamos a empezar y esperemos que os sea útil desde el club, es lo que pensamos. Miriam, sin más. Perfecto, pues bueno, en primer lugar, bueno, muchas gracias sobre todo por pensar esta jornada. Yo creo que es importante también pensar cómo podemos mejorar esa forma de hacer la regulación en la Administración General del Estado y sobre todo por preguntarme también
cómo debía diseñarse, ¿no? Para poder intentar reflejar un poco cuáles son esos lugares de los que hemos podido aprender desde la Secretaría de Estado de Energía y cómo se ha podido configurar esto. Entonces, bueno, yo creo que Arcadio ha hecho un muy buen contexto sobre esto, pero a mí sí que me gustaría, aunque luego voy a profundizar en ello, apuntar un poco cuáles son las dos principales cosas que nos llevan a hacer un sandbox regulatorio dentro de la Secretaría de Estado de Energía y en una cosa, digamos, tan regulado como el sector eléctrico, además, ¿no? Entonces, en primer lugar, yo creo que digamos que la primera cuestión de esto es como plantearnos un poco cómo desde la Administración General del Estado también podemos ser innovadores, o sea, de qué manera podíamos contribuir a ese proceso de transición y a esa aceleración. Esto se sobre todo o sea, y sobre todo cómo podemos integrar todos esos cambios regulatorios que están siendo cada vez más rápidos en el sector energético y viene un poco de ese concepto anglosajón, ¿no? Que Arcadio apuntaba un poco que se llama Better Regulation, de cómo, bueno, desde los gobiernos podemos tener, digamos, como principio director a la hora de hacer normas esa mejora de la regulación continua. Entonces, la primera pata sería efectivamente estos cambios regulatorios en este contexto en el que estamos viviendo muchas transformaciones del sector energético. Yo siempre apunto a ese contexto europeo en la que estamos negociando ese paquete de invierno, ¿no? O sea, que se aprobó en 2018-2019 y como unos años después hemos experimentado otras nuevas grandes negociaciones europeas que han tenido que ver con el paquete Fit for 55 y Repower EU, que además se sucedieron en un periodo de menos de un año, ¿no? Esas nuevas propuestas. Y luego, aparte de esta cuestión de better regulation, ¿no? De esa innovación en el sector energético, bueno, pues tenemos esa necesidad de acometer esos cambios rápidos y esa transición energética que es la que nos guía, está guiando los cambios y las transformaciones y las nuevas estrategias en los últimos años. Entonces, lo que tiene que ver con quizá la génesis de los sandbox regulatorios dentro de la Secretaría de Estado de Energía, nosotros lo que hicimos fue sobre todo fijarnos en dos cuestiones. Primero, ¿quién en España había hecho esto? Entonces vimos el sandbox del Tesoro con el que tuvimos un montón de conversaciones para poder ver cuál sería la estructura, de qué manera evaluarlo, como en una cuestión tan rígida, ¿no? Como es la regulación española, ¿no? Con un procedimiento administrativo, con una ley del sector público, otra serie de cuestiones que la verdad es que, bueno, digamos que enclaustran mucho las cosas que puedes hacer, cómo eso podía hacerse de una manera flexible y dialogada con el sector. Y luego, por otro lado, cuáles eran las experiencias internacionales. Por eso también le dijimos a José Pablo que nos contara un poco ese entorno de ISGAN, en el que nosotros hemos tenido además la ocasión pues, de hablar, por ejemplo, en una sesión con Reino Unido para ver cómo habían enfocado ellos ese sandbox regulatorio. Y ha sido, pues la verdad es que muy gratificante y nos ha aportado muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, como señalaba, voy a hacer una breve introducción sobre el contexto. O sea, sobre todo a mí lo que me gustaría señalar es esa aceleración y todas esas nuevas normas que tenemos que ir integrando en la regulación nacional en los últimos años. Entonces, hablo del paquete Fit for 55 ya aprobado en su mayoría. De hecho, la Directiva de Eficiencia Energética en Edificios se llegó al acuerdo hace un par de días o tres, ya no recuerdo, pero bueno, esta misma semana. Y tenemos, bueno, pues un montón de normas que realmente nos hacen que los objetivos estén cambiando todo el rato y que necesitamos que ese sector energético y en concreto el eléctrico se pueda adaptar a estos nuevos tiempos, ¿no? Tenemos nuevas regulaciones que tenemos que transponer a la, digamos, a la normativa nacional y que en muchos casos, pues además nos crean nuevos agentes o nuevas cuestiones que no están actualmente. Entonces, bueno, y nuevos objetivos que tenemos que cumplir. Pero además sí que me gustaría señalar que aunque este nuevo contexto que señalaba antes y ese paquete que está, vamos, recientemente aprobado, el último archivo esta semana, ya nos encontramos a que tanto en la en la última COP28 de diciembre como la comunicación de la Comisión de hace, pues yo creo que unas semanas del mes pasado, ya nos ponen sobre la mesa que hay que seguir avanzando en ese compromiso global de renovables y de eficiencia energética porque estamos alejados de ese escenario de 1,5 grados del cambio del Acuerdo de París y que, por tanto, tenemos que fijar objetivos todavía más ambiciosos de cara al año 2040. Esta es digamos, la discusión que hay ahora mismo en la Unión
en la Unión Europea. ¿Qué objetivos vamos a poner para 2040? Son objetivos muy ambiciosos. Una reducción de las emisiones netas con respecto a 1990, en 2040 del 90%, y luego también un sector eléctrico net zero. Además, bueno, una de las cuestiones interesantes también de este documento, que está basado precisamente bueno, en un informe consultivo científico que aparece ahí, el de Towards You Climate Neutrality, que recomienda un poco cuáles deberían ser los objetivos para la Comisión Europea para alcanzar esa neutralidad climática en 2050. También calcula, entre otras cuestiones, los costes de la inacción climática y los cifra en 650.000 millones de euros, para también tener una idea de qué es lo que pasaría si no hiciéramos nada, ¿no? Entonces, bueno, pues en este contexto de cambio climático, pues una de las cosas que ponemos sobre la mesa nosotros siempre es que hay que hacer una apuesta por un nuevo modelo energético donde evidentemente, bueno, como todo el mundo sabe, predominan las energías renovables y esto pues nos lleva a que necesitamos sobre todo más flexibilidad. Esto está plasmado también en la reforma de mercado interior, con esa cuantificación de la flexibilidad en la cual se está trabajando en una metodología a nivel de ENSOI, con más almacenamiento energético, con más gestión de la demanda y más participación de nuevos agentes. Esa participación de nuevos agentes también van a requerir una transformación del sector energético, con más digitalización, más participación, unas cuestiones cada vez más en tiempo real. Imagino que vamos a pasar, ¿no?, a esos 15 minutos en el mercado. O sea, cada vez tenemos más retos por delante y necesitamos que las tecnologías se inserten en el sector energético. Pero evidentemente, pues para acometer estas transformaciones vamos a tener una continua adaptación de la regulación del sector eléctrico y del sector energético en general. Yo creo que también tenemos que cambiar un poco el enfoque, ¿no? Ahora ya no estamos hablando de un sector eléctrico que funcione de manera autónoma al resto de sectores, sino que la integración sectorial va a ser otra de las cuestiones claves, y que todo esto, bueno, pues estos procesos de elaboración, de actualización normativa, como aparece ahí, nos van a servir o sea, necesitamos unas herramientas como son los sandbox regulatorios en las cuales podamos hacer pruebas en entornos absolutamente controlados para luego plasmarlas en la regulación. Y eso es de lo que vengo a hablar yo. Entonces, bueno, el marco estratégico de energía y clima, yo creo que todo el mundo lo conoce. Estos son los objetivos que tenemos a día de hoy aprobados, que ya están desfasados, ¿no? Eso sí que me gustaría señalarlo. Y tenemos como herramientas tanto el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo y la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Entonces, ¿cómo hemos ido integrando esos sandboxes regulatorios en los distintos niveles, ¿no? Pues en este marco regulatorio, en ese marco estratégico que señalaba antes, y hemos introducido precisamente en el PENIEC, ya aparecía en el PENIEC anterior, pero en este vuelve a reforzarse, sobre todo con los últimos avances, con el sandbox de la CNMC, con el nuestro, con el sandbox también que se está diseñando en el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que luego os contará Elisa. Pero bueno, en esa medida 5.18 de bancos de pruebas regulatorio en el sector eléctrico ya apuntamos que tiene esto está encuadrado en la dimensión de investigación, innovación y competitividad, pero que los objetivos que están abordados por la medida yo creo que son lo que nos enseña un poco, lo que nos muestra cuál es el propósito de estos sandbox. Por un lado, facilitar la investigación e innovación en el ámbito del sector eléctrico dentro de la Administración General del Estado, que tengamos un espacio para fomentar el aprendizaje regulatorio y la mejora de la regulación, y que además sea un espacio que está regulado, que no sea solo a través de las distintas iniciativas que pueden hacernos llegar los agentes de Administración General del Estado, sino que haya un marco claro y un proceso para presentar esos ambos regulatorios. Y, pues por supuesto, esto va a contribuir a alcanzar los objetivos de energía, clima y sostenibilidad ambiental. Entonces, en esta slide lo que quiero mostrar un poco es cómo hemos diseñado el sandbox en el ministerio, y sí que me gustaría señalar cuál es la estructura, digamos, regulatoria o legislativa. En primer lugar, se incluye una disposición adicional, la número 23 a la Ley 24/2013 del sector eléctrico. Esto es necesario ya que las exenciones regulatorias evidentemente van a ser en algunos casos a la ley del sector eléctrico, y por tanto ese es el lugar en el que tenemos que hacerlo, ¿no? Y además, bueno, pues dentro de la ley está también regulado todo lo que tiene que ver con la responsabilidad de riesgos, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, esta disposición adicional se desarrolla en otros
dos normas de rango inferior. Por un lado, el Real Decreto 568/2022, que establece ya este marco general del sandbox regulatorio con más detalle. Y luego, por último, para habilitar todas y cada una de las convocatorias, lo que decimos en ese Real Decreto es que se hagan mediante orden ministerial. Entonces, aquí aparece la orden TED 567/2023, que es la que regula la convocatoria que estamos actualmente evaluando, ¿no? Entonces, bueno, además de eso, luego hay una especie de contratos bilaterales con los promotores que puedan acceder a ese sambo regulatorio una vez pasado todo el procedimiento, que será el protocolo de pruebas que es específico y ad hoc para cada uno de los proyectos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son digamos, los rasgos generales de esos proyectos piloto en el sandbox? En primer lugar, que de momento solo están en el ámbito del sector eléctrico. Una de las cuestiones, ¿no?, que nos llegaba sobre todo a través de las consultas públicas es que intentáramos hacer unos sandbox que fueran un poquito más transversales, por ejemplo, que tuvieran en cuenta la integración sectorial. Digamos que especialmente en el caso del hidrógeno renovable, ¿no?, que tiene una gran influencia en el sector eléctrico fundamentalmente, ¿no? Pero bueno, por la estructura que tiene la regulación española, esto es bastante complejo. Entonces hemos empezado con el sector eléctrico para pensar después en cómo podemos hacerlo de otra manera, ¿no?, más amplia. Luego, que los promotores pueden ser o bien un promotor individual o bien una agrupación con al menos un miembro que tiene que ser sujeto del sector eléctrico, de ese artículo 6 de la ley del sector eléctrico. Además, o sea, aunque esto lo decíamos un poco en el sandbox, luego es verdad que dentro de las puntuaciones hemos intentado que hubiera proyectos que estuvieran agregados, que tuvieran muchos agentes y muchas agrupaciones, porque nos parecía que al tener distintos casos particulares para el mismo aprendizaje regulatorio, esto podía ser más enriquecedor, ¿no? Y no tener 28 propuestas de sandbox que fueran equivalentes, sino, bueno, intentar promover también la colaboración en ese sector energético. Evidentemente incluye una serie de pruebas experimentales, que son las que se presentan en el proyecto. Requieren, por supuesto, al menos una exención de la regulación del sector eléctrico. Yo recuerdo que cuando tuvimos esa conversación con Ofgen, ¿no?, que son los que llevan el sandbox regulatorio en el sector eléctrico, nos decían una cosa bastante curiosa, que es que ellos, de todas las propuestas que les llegaban, tenían como dos vías, ¿no? Una vía en la que lo que les pasaba a los promotores era que tenían dudas concretas sobre la aplicación de la regulación, pero que realmente no necesitaban una exención, entonces eran más consultas de cómo puedo hacer este proyecto con la regulación actual, y otra que sí que eran realmente exenciones regulatorias. Entonces, por eso nosotros hemos intentado recalcar esto, porque nos parecía interesante. Y luego, bueno, pues el objetivo final es la innovación regulatoria y evidentemente tiene carácter limitado en tres cuestiones: en volumen, definiendo el volumen como algo que tiene que ser acotado, que no puede tener un efecto, digamos, general sobre todo el sistema eléctrico y energético. En duración pusimos 2 años, que podían ser prorrogables, y luego en ámbito geográfico. Ámbito geográfico no quiere decir que sea solo en una región, sino que no puede ser una cuestión a nivel de territorio nacional, porque si no, no estaríamos hablando de un proyecto piloto, sino de otra serie de cuestiones, ¿no? Y luego, digamos que el core de esto, esa exención regulatoria de la que hablaba antes, una de las cuestiones que nos habilita es o bien eximir del cumplimiento de una norma o bien actuar en ausencia de ella para transponer algunas cuestiones de las directivas que tenemos que transponer, pero que todavía no están totalmente desarrolladas. Y bueno, aquí aparece un poco a la derecha que una de las condiciones que nos puso la Comisión Europea, bueno, que tiene cierto sentido, es que en ningún caso podrá ir o ser contraria a las regulaciones europeas que sean de aplicación en cada uno de los casos y en ese caso contrario al mercado interior, ¿no? Entonces, dentro del procedimiento de acceso al sandbox, y aquí ya voy a empezar a ir un poco más rápido, hay mucha información en las transparencias, pero sí que me gustaría centrarme en dos cosas. Hay dos fases de procedimiento de acceso al sandbox, la que llamamos evaluación previa de solicitudes, que es donde estamos ahora mismo, ¿no? Esa evaluación previa de solicitudes conduce a una resolución de la Secretaría de Estado de Energía en la cual vamos a pasar a negociar el protocolo de pruebas de lo que hablaba antes, ese contrato bilateral que es el que va a regir la responsabilidad y otro tipo de cuestiones en cada una de las pruebas, ¿no? Entonces, bueno, aquí aparece un poco cuáles son los contenidos de la presentación de solicitudes en la sede electrónica del MITECO. Sí que me gustaría señalar que intentamos que sea un proceso más dialogado que el procedimiento administrativo común, o sea, puede haber consultas, diálogos con los promotores, etcétera, etcétera. Que también otra de las cosas que queríamos hacer es que hubiera un marco común con el regulador, con la comisión,
para que esa evaluación previa de las solicitudes sea conjunta y podamos llegar a aprendizajes regulatorios que sirvan un poco para todo el sector eléctrico, no solo para el Ministerio, sino también para la CNMC, ¿no? Entonces, en función de la naturaleza de la exención, lo estamos evaluando por separado de manera conjunta. Y esta evaluación se estructura en dos fases. Una primera fase de elegibilidad, para que ya hemos terminado, ya hemos lanzado las subsanaciones, todos los promotores nos lo han mandado y ahora estamos en la fase de baremación del interés de la innovación regulatoria. Y de hecho, hace muy poco hemos hecho los primeros requerimientos de información adicional, ¿no? Son proyectos complejos. En esta primera convocatoria se presentaron 32 proyectos piloto. Pre- eh, public- Sí, bastantes, la verdad es que sí. Así que nada, bueno, entonces la comisión de coordinación que evalúa estos proyectos está compuesta tanto por la comisión como por bueno, tener una resolución de la Secretaría de Estado de Energía que, como decía, va a tener una relación de proyectos que va a tener una evaluación previa favorable. ¿Por qué denominamos previa? Porque luego después lo que tenemos que hacer es un procedimiento de acceso al sandbox, una vez que todas las solicitudes desde un punto de vista técnico son viables, pero que nos van a llevar sobre todo a esa negociación y a esa suscripción del protocolo de pruebas, bueno, en un periodo que nos hemos puesto de 6 meses para no dilatarlo mucho más, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos un poco las normas y condiciones concretas para el desarrollo en las que no voy a entrar, pero bueno, las siguientes fases, una vez que ya tenemos una evaluación previa favorable con esa resolución de la Secretaría de Estado de Energía, es suscribir el protocolo de pruebas, constituir las garantías para todos los riesgos en los que puedan incluir los proyectos y para asegurar un adecuado funcionamiento del sector eléctrico. Y en su caso, bueno, pues cada uno de los promotores tendrá que hacer acuerdos de adscripción cuando haya participantes, ¿no? Como por ejemplo si hay unos consumidores industriales o comunidades energéticas, otro tipo de cuestiones y sobre todo teniendo en cuenta algunas condiciones de contorno como puede ser la protección de datos y su aseguramiento. Y según aparece aquí a la derecha, pues bueno, para nosotros, para la Administración General del Estado, la fase más importante sería el aprendizaje regulatorio, que tiene que ir encaminado a una buena transposición de directivas, ¿no? O sea, que seamos capaces de tener un entorno controlado en el que ya veamos más o menos cuáles van a ser las consecuencias de los distintos proyectos y podamos hacer una regulación mejor, más ágil y bueno, y este tipo de cuestiones. Que se incluyan nuevos agentes en el sector, que consigamos proveer de flexibilidad, de nuevos mercados, eliminar las barreras regulatorias y, en definitiva, pues acelerar la transición energética. Entonces, bueno, una vez que los proyectos piloto están dentro del sandbox, tal y como aparece aquí, bueno, pues voy a empezar un poco por lo último que estaba diciendo, pues tendríamos una evaluación de resultados de aprendizaje regulatorio. Hace falta que el promotor elabore efectivamente una memoria de evaluación y resultados tras finalizar el proyecto piloto. Y también nosotros como administración tenemos que hacer un informe. De hecho, esta es una de las normas que dentro de la CDGAE está luego sometida a una evaluación posterior de calidad, ¿no? Se realizará, por supuesto, un seguimiento por parte tanto de la Secretaría de Estado de Energía como de la Comisión para ver el desarrollo de los proyectos y también, bueno, pues se ha incluido algunas cuestiones para poder finalizar el sandbox en el caso de que no sea satisfactorio para los promotores o bien para los participantes. Un supuesto de finalización anticipada y cese definitivo, el derecho de desistimiento, obviamente, de los participantes, también un régimen de responsabilidad, como decía, para asegurar que no existe ningún problema y el sistema de garantías que mencionaba anteriormente, ¿vale? Y luego, por último, simplemente terminar diciendo que además de este entorno que es más de tipo regulatorio, se ha incluido la financiación de estos proyectos piloto que accedan al sandbox dentro de nuevos modelos de negocio para la transición energética, que es la convocatoria que estamos evaluando también actualmente. Y además, bueno, pues para aquellos proyectos que se presenten al sandbox y que tengan una evaluación previa, o sea, es decir, esa fase que comentaba antes, previa a la suscripción y a la negociación del protocolo de pruebas, pues les dábamos una puntuación adicional un poco para incentivar la selección de estos proyectos dentro de la convocatoria de nuevos modelos de negocio en la transición energética. En la misma teníamos, o sea, se daba esa puntuación adicional de 10 puntos y estos proyectos se podían presentar tanto a la línea de innovación en la transición energética como a la línea de descarbonización del sector energético. Y bueno, yo con esto termino mi Muy bien. presentación. Bueno, Gracias. porque
lo estarán arreglando. Sí, lo están arreglando ya, no pasa nada. Así que nada. Es, es Pero la número 9, yo lo he ¿vale? visto, Sí. una vez que pasa, no muy bien por Sí. ahí. Pone ahí como- Pero bueno, así que nada. También es un proyecto de innovación, ¿no? Así que nada. Bueno, entonces, la comisión de coordinación que evalúa estos proyectos está compuesta tanto por la comisión como por... Bueno, yo supongo que tienen algunas preguntas para ti, por ejemplo, cuando los plazos, esta es la pregunta más habitual, así que si te parece bien, pues vemos quién quiere preguntarte alguna cosa, porque estos temas, bueno, me parece que la innovación esta que luego negociar los contratos, pues yo creo que es un tema importante, ¿no? En la administración pública, ¿no? Y luego que haya varias convocatorias, ¿no? Una que pueda apoyar más eso. Así que el que quiera preguntarle ahora, tanto los que estáis aquí, levantar la mano, os presentáis y lo decís, o los, tenemos, me parece, 60 que están online, pues que nos manden. Mira, parece que Laura ya tiene alguna, ¿no? Que les suelen mandar con este procedimiento que tenemos un poco manual, ¿eh? Podríamos ponerlo aquí y leerlos, pero bueno. A ver. Bueno, aquí dice algo que yo creo que tú has dicho, ¿no? Se prevé lanzar sandboxes desde el Ministerio para otros sectores, vectores energéticos. Yo creo que habla de ese enlace con el hidrógeno que has dicho. ¿Sabemos el número total de proyectos que se han presentado al sandbox? Yo creo que lo has dicho, 32, ¿no? ¿Y cuándo se espera que se publiquen los resultados? Han sido Esto solo se me ocurriría a mí también. dos cosas que he dicho y la pregunta que me has hecho tú, ¿no? Exactamente. Así que nada. Bueno, sí, efectivamente lo he comentado y sí que nos gustaría, bueno, ya lo has dicho, Arcadio. ¿Y cuándo se espera que se publiquen los resultados? Pues bueno, como os he intentado decir un poco en qué fase del proceso estamos, Pero ya son estáis hablando con los... sí, ya hemos hecho los requerimientos de información adicional entre la semana pasada y la anterior, con lo cual cuando nos lleguen las respuestas a los requerimientos ya terminaremos de hacer esa evaluación y bueno, yo espero que esté en ese, teniendo en cuenta que está la Semana Santa de por medio, ¿no? Bueno, pues, Vamos, en el menor periodo de tiempo posible. y el tema este que te dicen de enlazar, porque la Sí. planificación hidrógeno eléctrica cada vez tendrá más O sea que, unión, ¿no? claro, o sea, ahí donde tenemos la dificultad es cómo configurar una disposición adicional, ¿no? Que no sea solo del sector eléctrico, sino que también pueda ser, o sea, habría una parte Tendréis fácil, que que es sacarlo. una disposición adicional del sector gasista, por ejemplo, ¿no? O sea, para ver las partes de hidrógeno. Pero si queremos hacer alguna cosa más de integración sectorial, que yo creo que es lo que sería más adecuado en este caso, porque hay una interacción muy fuerte entre la producción de hidrógeno Ya. precisamente y el sector eléctrico, tendríamos que pensar un marco que sirva un poco para tener como exenciones regulatorias que sean multisectoriales y por tanto multilegislativas. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos Y luego los que ver. números 32 me parece que yo apunté aquí, que Sí, dijiste de proyectos que se sí. habían presentado, ¿no? A Sí, este sí, sí. tema. O sea, podemos decir que ha suscitado mucho interés la convocatoria, con lo cual ha sido bastante exitosa. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Preséntate, Ignacio, que yo te conozco, ¿eh? Pues soy Ignacio Zamora, abogado, y en este sentido es una pregunta no de fondo, sino de orden práctico, más allá, por supuesto, de los agradecimientos a Miriam por el interés de la ponencia y a Arcadio por organizar el club siempre eventos tan interesantes. Em, Sería sobre precisamente ¿no? los requerimientos de información adicional o aclaración porque, salvo error por mi parte, en el Real Decreto y en la orden ministerial se prevé un plazo para que las respuestas a los requerimientos de subsanación se realicen en 10 días hábiles, pero para los requerimientos de información adicional no se prevé a nivel normativo plazo y en los requerimientos que estamos en ese sentido recibiendo tampoco se indica expresamente una sujeción a plazo, de tal manera que en este sentido, ¿cuál sería el criterio que pretende aplicar el Ministerio? Muchas gracias, Miriam. O sea, lo que hemos indicado es que son 10 días hábiles, al igual que el tema de las subsanaciones. Igual, Sí, perfecto. sí. Dale el micrófono, porque si no, no le oyen los de fuera. Los de aquí sí lo oís, pero los de fuera no. Muchísimas gracias, Miriam y Arcadio. Yo quería preguntaros un poco también por los plazos, pero por el plazo del proyecto. Soy Oliverio Álvarez de Deloitte, perdón. Sí, te ven. Sí.
Te he entendido que tenemos 2 años inicialmente, posibilidad de prórrogas. Seguramente ya habéis analizado muchos de estos proyectos y tal vez 2 años se quede un poquito corto, ¿no? Para maximizar los beneficios. ¿Qué visión tenéis en cuanto a las prórrogas? ¿Podemos esperar que esos proyectos se alarguen o tal vez cuando finalice el plazo del piloto, alguna otra solución? ¿Cómo veis esto? O sea, nosotros en la propuesta inicial, antes de la consulta pública, lo que decíamos es que fuera 2 años, porque nos parecía como un tiempo suficiente para que el proyecto fuera acotado y no fuera una exención, digamos, regulatoria. Además, para un proyecto concreto, cuando se puede esperar que el sector siga evolucionando, ¿no? Y que haya otros proyectos, o sea, y tenga una ventaja competitiva. Entonces, nos parecía lo suficiente. Con respecto, tras hacer la consulta pública, sí que es verdad que fue una de las cuestiones que más nos indicaron y nos parecía que una forma prudente de hacerlo era, bueno, pues muy bien, pues damos 2 años, que nos parece un tiempo suficiente para desarrollar las pruebas y para tener un aprendizaje regulatorio, pero damos la posibilidad de hacer una prórroga. Entonces, esta prórroga yo creo que siempre sería en función del desarrollo del proyecto. O sea, sí que se incluye dentro de la regulación un plazo máximo para solicitar la prórroga, si recordáis. Pero bueno, la idea es un poco viendo cuáles son las pruebas y sobre todo si el aprendizaje regulatorio es interesante, pues poder prorrogarlo, pero tendría que ver un poco con el desarrollo del proyecto, sí. Yo creo que hay más, pero Miriam, aquí hay sandbox regulatorios, pero hay también modelos de negocio que te has presentado y que puedes, también aplican, lo vais a llevar más o menos en paralelo. Claro, o sea, al haber puesto lo de la O sea, resolución que el previa, dinero se lo das por un lado y exacto, la, o sea, la exención regulatoria sí, lo por que otro, más o o menos, sea, ¿no? tienen que tener la evaluación previa y luego tienen que entrar al sandbox, o sea, o sea, pero para la primera fase, para la También se concesión de la somete al ayuda, mismo esquema este que puede haber prórroga en un lado y en otro, tienen claro. más o menos las mismas bases. O sea, bueno, en realidad se financia el proyecto con nuevos modelos de negocio y la financiación tiene que ver con la realización del sandbox regulatorio y luego las prórrogas pues irían un poco aparte. Tenemos. Sí. Hola, buenos días. Rafael Riquelme del proyecto Loradix, uno de los Ujú. proyectos que se ha presentado a la convocatoria. Quería hacer una consulta en cuanto a la convocatoria del Sandbox y la convocatoria de ayudas del IDAE. Ujú. La convocatoria del Sandbox, como es de la Secretaría de Estado de Energía, está limitada a pruebas en el territorio español. Ujú. Sin embargo, IDAE, dentro de su convocatoria de ayudas, prima o de alguna manera premia proyectos que sean transfronterizos y que tengan efectos en más de un territorio. Entonces, entiendo que eso, puesto que las ayudas del IDAE no se limitan únicamente a los sandboxes, sino que también contemplan dentro de su convocatoria otros proyectos, entiendo que tiene lógica, ¿no? La pregunta es, ¿habría alguna limitación? Yo creo que no, pero vamos, para eso está la pregunta. ¿Habría alguna limitación para que un determinado sandbox que pudiera tener efectos más allá de un país y aunque esta convocatoria obviamente se limita a territorio nacional, se pudiera hacer de forma simultánea o acompasada en otras zonas? O sea, yo creo que esta pregunta tiene como dos cosas, ¿no? Bueno, voy a responder a la más difícil al principio. O sea, evidentemente un proyecto puede ser replicable a nivel internacional, pero nosotros solo podemos conceder una exención regulatoria a nivel nacional. Entonces, por eso tiene ese sentido de limitarlo al territorio nacional. Y luego, por otro lado, en nuevos modelos de negocio, los proyectos tienen que hacerse en territorio nacional también. O sea, o sea, a lo mejor hemos puesto en algún lado que se valoren los efectos transfronterizos, pero en todo el No. plan de recuperación, transformación, sí, seguro. No. En todo, o sea, seguro que he elaborado yo también la convocatoria. En todos los proyectos, o sea, en todas las ayudas del plan de recuperación, transformación y resiliencia, una de las restricciones es que el proyecto se desarrolle en territorio nacional, tanto para almacenamiento energético como para nuevos modelos de negocio, como para otros. Las del IDAE, ¿te refieres? Las del IAE, sí, Vale, exacto. pues estoy equivocado entonces. Sí, creo que sí. ¿Alguna? Tenemos una señorita ahí. Hola, ¿qué tal? Soy Carolina Vereda de Endesa. Miriam, te quería hacer una pregunta también con respecto. Acércate, perdón. si no, no ¿Así? te oyen los de fuera. Respecto también a la orden de ayudas, si no recuerdo mal, para que al final te otorguen la ayuda, los activos tenían que estar puestos en servicio en junio del 2026 o algo así. Entonces, claro, la pregunta es si al final los ambos parece que van un poco retrasados y no nos da tiempo a poner en servicio los activos antes de la fecha. ¿Habría algún tipo de prórroga en las ayudas del IDAE por si se retrasan la activación, o sea, la puesta en servicio de estos activos? Porque es que si no estaban, creo que en junio del 2026, no, perdemos el derecho a la ayuda.
No sé si eso es algo que habéis valorado. O sea, lo que está limitado en junio de 2026, o sea, sería en la realización de las inversiones, ¿no? O Eso sea, ¿te es. O refieres? sea, si ponemos batería que estén en servicio en Ujú. esa fecha. O sea, es la realización de las inversiones que no. Sí, Justo. vale. En ese sentido, o sea, bueno, al ser 2 años tendríamos que resolver antes de junio de 2024 para esto, ¿no? O sea, con Eso lo es. cual, de momento, no tenemos contemplado eso porque no esperamos retrasarnos más, pero bueno, Antes de junio habría de que verlo. 2024 lo tienes. Pero bueno, eso sería, pero vamos, en ese caso sí que tendríamos que ver un poco este tipo de cuestiones, sí. O sea, lo que pasa es que el hito del plan de recuperación, transformación y resiliencia, precisamente de esta componente del plan de recuperación, no es las inversiones, sino solamente la concesión de los proyectos. Entonces, por tanto, no tendríamos esa limitación a nivel de plan de recuperación, transformación y Vale, resiliencia más fenomenal. allá de lo que Ok, tiene que ver perfecto. con la normativa europea. Muchísimas gracias. Aquí tengo alguna más, Miriam. Mira, pues te doy las gracias por la presentación. Va destinada a conocer, se prevén nuevas convocatorias de financiación para modelos de negocio. Actualmente la CNMC está llevando a cabo una propuesta de banco de prueba regulatorio para el control de tensión por parte de la demanda. ¿Podrían los participantes dichos sandbox también participar en estas convocatorias para facilitar la inversión en, será en la parte de los clientes y por ende mejorar su participación en el control de tensión? Hablando del sandbox, parece. Sí, o sea, con respecto a las nuevas convocatorias de financiación de nuevos modelos de negocio, esto lo que tenemos que esperar sobre todo es a resolver esta convocatoria y luego también a cuál va a ser al final el desarrollo de los fondos FEDER, que sería el siguiente marco, digamos, de financiación que tenemos una vez que finalice el plan de recuperación, transformación y resiliencia. Y luego dentro de la segunda pregunta que tiene que ver con, o sea, nosotros lo que hemos puesto como condición es que los promotores, o sea, que los proyectos hayan obtenido una evaluación favorable previa en esta convocatoria. O sea, entonces, esta sería la limitación. Pues muy bien, yo creo que le habéis preguntado bastante, yo creo que he explicado bien y que antes de junio ya tiene resuelto seguro, yo por lo menos me quedo con esta convocatoria, ¿no? Más o menos. Así que muchas gracias, vamos a aplaudirla y darle unas gracias a Miriam.